T07, fracturas vertebrales y clasificación, manejo y teteo. Columna vertebral normal. Anatomía de la columna vértebre cervical. C1. C2. C3, C7. Vértebras torácicas. Vértebre lumbar, columna sacrocoxígeo. Columna lumbosacra. Subpárrafo 1. Ligamentos de la columna vertebral. Ligamento vertebral. Común anterior. De base del cráneo hasta el sacro pasando por la cara. Anterior de los cuerpos vertebrales. Ligamento vertebral. Común posterior. De apófisis basilar del occipital hasta el canal sacro. Ligamento amarillo entre las láminas vertebrales. Ligamento interespinoso se extiende atrás por entre el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Poco individualizado en la región lumbar. Ligamento intertransverso. Se inserta a cada lado de la apófisis transversas. Músculos de columna vertebral. Músculos prevertebrados, músculos de los canales vertebrales. Músculos profundos. Función de estabilidad y soporte. Inervados por las ramas ventrales de los nervios espinales. Recto anterior de la cabeza y cuello. Entre apófisis espinosas y transversas. Inervación dada por las ramas dorsales de los nervios espinales. Disco intervertebral. Núcleo pulposo. Es gelatinoso, transparente. Constituido el 80% de aguda, hidrofóbico. Formado por sustancia fundamental. Carece de nervios y vasos. Permite movimientos de inclinación, deslizamiento y de rotación. Distribuye la presión. Soporta el 75% de la carga. Anillo fibroso. Formados por capas concéntricas. Verticales hacia la periferia. Horizontales al interior al contacto con el núcleo. Impide la salida del núcleo. Tiene la capacidad de autoestabilización, propiedad elástica para volver a su estado inicial. Funciones de la columna vertebral. Protección que brinda a la médula espinal. Elemento de sostén dinámico y estático. Principal estructura de soporte del esqueleto y cráneo. Articula el movimiento gracias a la articulación de sus huesos. Sirve de punto de anclaje para músculos y órganos internos. Formados por capas concéntricas. Verticales hacia la periferia. Horizontales al interior al contacto con el núcleo. Impide la salida del núcleo. Tiene la capacidad de autoestabilización, propiedad elástica para volver a su estado inicial. Inestabilidad de la columna. Columna inestable, pérdida de la capacidad de la columna vertebral de mantener alineadas sus estructuras de tal forma que no se produzca deformidad. Movilidad anormal. Pérdida de su estructura. Ni compromiso neurológico. Mecanismo lisional. Mecanismos traumáticos. Accidentes de tráfico, 40 a 45%. Motociclismo. Caídas de altura, 20%. Deporte y violencia, 15%. Mecanismos degenerativos. Osteoporosis, acuñamiento vertebral. Degeneración discal. Alteración del plano sagital en mayores. Mecanismos de fractura vertebral. Flexión. Agente de producción. Perpendicularmente de arriba hacia abajo. Flexión y rotación en sentido oblicuo más hiperflexión. Compresión directa y cizallamiento, fuerza en sentido horizontal. Extensión por hiperextensión. Clasificación de Dennis. Con o sin compromiso neurológico. Dennis, teoría de las tres columnas. Fracturas de columna. Importancia. Adultos jóvenes. Accidentes automovilísticos, caídas de altura, salto de trampolín, armas. 43% además presentan lesiones múltiples. 50/1 millón personas año. De los que fallecen dentro del año, 90% en trayecto. NEU 4 billones por año en pérdida de productividad. Costo de tratamiento es elevado. Traumatismo raquimedular cervical es más frecuente. Epidemiología. 45% AVM. 20% caídas. 15% actos de violencia. 15% deportes. 5% otros. Fractura y luxofractura de la columna cervical. De gran importancia, por su gravedad e implicaciones neurológicas. Mayor que frecuencia segmento inmóvil de la columna. 50% presentan morbilidad neurológica. 10% mortalidad. Los traumatismos de la columna cervical se distribuyen. 20% para C1, C2. 80% para C3, C7, C5, C6. Lesiones de la columna vertebral. Atlas 5%. Axis 15%. En este segmento se pueden dañar las siguientes estructuras.
Masas condíleas del occipital. Masas del atlas. Arco ant. Del atlas. Apófisis odontoides de la axis. Ligamento transverso. Arco ost. Atlas. Fractura C1. Fractura del atlas, se puede comprometer de diferentes formas. Fractura aislada del arco anterior, compresión entre cráneo C2. Fractura aislada del arco posterior, infrecuente. Fractura transglenoidea, compresión aislada lateralizada. Fractura de Jefferson, fractura del arco anterior y posterior. Clínica. Dolor suboccipital, presión axial del cráneo, movimiento. Cuello rígido contrayendo SM diagonal trapecio. Disfagia. Dolor a la palpación del cuello. Tratamiento. FX aislada del arco posterior. Inmovilización parcial collar cervical simple, 8-12 SEM. FX aislada del arco posterior. Inmovilización y strict Minerva o halo yeso, 8 SEM. FX glenoidea tratamiento ortopédico diagonal inmovilizar 3 SEM, collar de Filadelfia. FX de Jefferson. Dependerá, edad, lesiones asociadas. Tratamiento ortopédico, tracción del cráneo diagonal reducción diagonal 4 meses. Halo yeso. Sin reducción TXQX, artrodes y sin movilización con Minerva. 3 meses. Fracturas C2 fracturas de axis. Fracturas de odontoides Anderson y de Alonso. FX tipo primero abulsión del extremo del odontoides. FX tipo segundo FX de la base del odontoides. FX tipo tercero compromete el cuerpo del axis. Lesiones del segmento C3-C7. Mayor que frecuentes. Se producen por impacto del cráneo. Mecanismo de desaceleración o aceleración brusca, latigazo. El tipo de lesión nos permite sospechar si hubo desplazamiento en una fractura. Parámetros que indican que una lesión es inestable. 1. Daño neurológico. 2. Daño del complejo ligamentario. 3. Desplazamiento anterior del cuerpo vertebral mayor que 3,5 milímetros. 4. Compromiso de la columna media. Mecanismos de lesión. Flexión. Compresión. Mecanismo mayor que frecuente. Flexión cervical de gran magnitud. Produce acuñamiento del cuerpo vertebral en su parte anterior. No hay daño neurológico. Típico del conductor que choca contra algo fijo. Flexión disrupción. La fuerza es en la zona occipital de caudal acefálico. Mecanismo de tracción. Produce lesión, complejo osteoligamentosa posterior. En la medida que hay mayor compromiso de partes blandas la lesión es más inestable. Hiperextensión. Compresión. Empujando en extensión y se agrega una fuerza decefálica. A caudal. Fuerza de compresión en la parte posterior de la columna A. Caudal. Fracturas del arco posterior. Arex apófisis articular fracturada. Hiperextensión. Disrupción. La fuerza aplica de caudal acefálica, bajo la mandíbula. Choque violento. Síndrome del latigazo. Compromiso del ligamento vertebral común anterior. Si el disco se rompe totalmente se produce desplazamiento y estrechamiento del canal raquídeo. Rotación. Asociada a otros mecanismos. Determina una mayor gravedad de lesión. Infrecuente aisladamente. Provoca fracturas articulares y pediculares. Compresión axial. Fuerza que se ejerce a la parte superior del cráneo. Se asocia a fuerzas de extensión y flexión. La fuerza axial pura, provoca fractura del cuerpo vertebral. Por estallido. Vértebre más comprometidas es 5. Nueva clasificación AO de las fracturas toracolumbares. Parámetros básicos. Clasificación morfológica. Injuria neurológica. Modificadores clínicos. Clasificación morfológica. A0 diagonal fractura no estructural, menor. Ejemplo A1. Ejemplo A2. Ejemplo A3. A4 diagonal estallido completo. Tipo B. Describe falla del complejo ligamentario posterior o el ligamento longitudinal anterior. B1 diagonal disrupción de la banda de tensión transósea diagonal fractura oportunista. B2 diagonal disrupción de la banda de tensión posterior. B3, hiperextensión. Tipo C. Describe desplazamiento o dislocación. No hay subtipos. Como consecuencia de la disociación entre los segmentos craneal y caudal son posibles varias configuraciones en diferentes imágenes. Es combinada con subtipos así es necesario. Injuria neurológica. Ese estatus neurológico al momento de la admisión debe ser catalogado de acuerdo al siguiente esquema. N0, neurológicamente intacto. N1, déficit neurológico transitorio, que ya no está presente.
N2, síntomas radiculars. N3, lesión incompleta de la médula espinal o algún grado de lesión de la cauda equina. N4, lesión completa de la médula espinal. Nx, el estado neurológico es desconocido debido a sedación o TEC. Clasificación de Frankel para lesiones medulares. A completa, no está preservada ninguna función motora o sensitiva por debajo de la zona de preservación parcial. B incompleta, sensibilidad preservada, únicamente preservación de cualquier sensación demostrable, reproductible, excluyendo sensaciones fantasma. Función motora voluntaria está ausente. C incompleta, actividad motora no funcional, preservada la función motora voluntaria, la cual es mínima y no es útil funcionalmente. Los músculos clave están a menos de 2 en la escala de gradación motora. D incompleta, actividad motora funcional preservada, la función motora voluntaria está preservada y es útil. La mayoría de los músculos clave están un grado igual o mayor de 3. En normal, las funciones motora y sensitiva son normales, aunque pueden persistir reflejos anómalos. Modificadores. M1. Fracturas con daño indeterminado a la banda de tensión. Este modificador es importante para diferenciar lesiones estables desde el punto de vista óseo, de aquellos con insuficiencia ligamentaria, y pueden ayudar a determinar cuándo debe considerarse una estabilización quirúrgica. M2. Usada para designar pacientes con comorbilidades a favor o en contra de la cirugía para pacientes con indicaciones quirúrgicas relativas. Ejemplos: espondilitis anquilosante o quemaduras que afectan la piel en la zona de la columna lesionada. Fractura de vértebra lumbar. Manejo. Basado en el mecanismo de lesión. Accidente de vehículo automotor. Arrollamiento por vehículo automotor. Caídas y saltos. Ahorcamiento. Traumatismo penetrantes o no penetrantes a cabeza, cuello o torso. Traumatismo facial. Víctimas politraumatizadas inconscientes. Es importante mantener la alineación de la cabeza y el cuello en posición neutral. El cuello debe mantenerse estabilizado hasta colocar al paciente en una tabla espinal. Colocado el collarín cervical e inmovilizado la cabeza. Estudio por imágenes. Tratamiento. Antero o posterior. Lateral C1 o C7. Transoral, boca abierta. Prehospitalar. Servicio de emergencias. Examen físico carácter limitado. Shock espinal. Shock neurogénico. Trastornos autonómicos. Medicación. Tratamiento definitivo. Fracturas de la columna toracolumbar. Estas fracturas se producen en accidentes de tránsito, caídas de altura de pie o sentado, aplastamientos. Clínica. Dolor. Contractura muscular. Signos neurológicos: paresia, hipoestesias. Alteración de los reflejos osteotendinoso. Compromiso esfinteriano, alteraciones de la sensibilidad perianal. Tratamiento. Tiene 3 niveles de acuerdo con la gravedad, estabilidad y compromiso neurológico de la lesión vertebral. Reposo. Relativo. Absoluto en cama. Reposo e inmovilización. Externa. Fracturas mayores, estables o inestables que se puedan estabilizar externamente. Tratamiento COEX. Descomprimir la médula. Estabilizar la fractura. Complicaciones secundarias a la lesión pósea y neurológica. Lesión de la columna, lesión neurológica. Deformidad angular. Cifosis torácica o lumbar, condicionan. Inestabilidad y dolor crónico. Lesiones radiculars, paresias. Paraplegias. Medular, paraplegia. Cola de caballo, secuelas vesical. Esfinteriana. Osteoporosis y osteopenia. Osteoporosis. Enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una reducción de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con consecuente de fragilidad del hueso y susceptibilidad para la fractura. Osteopenia. Es una situación teórica en la que la densidad mineral ósea no es ni normal ni osteoporótica, hace referencia a la masa ósea, que es menor que su masa ósea máxima, pero aún no como para considerarse osteoporosis. Fractura osteoporótica. Es aquella que se produce por un traumatismo menor, en cualquier localización, excepto en el cráneo y la cara, y sin que haya indicios de otras patologías distintas a la osteoporosis que la hayan provocado o facilitado. Clásicamente se han reconocido como fracturas de perfil osteoporótico las fracturas vertebrales las más frecuentes, las del húmero proximal, las de muñeca y las de caderas. La práctica totalidad de los pacientes con neoplasia sólida y metástasis vertebrales no
Se presentan en forma de fractura vertebral sino como lesiones líticas, blástica o mixtas. Mieloma múltiple y fractura vertebral. La neoplasia en la que es más frecuente observar fractura vertebral es el mieloma múltiple. Un 55 a 75% de los pacientes con milímetros presentan fracturas vertebrales. En la mayoría de las ocasiones, las fracturas vertebrales del milímetro son indistinguibles radiológicamente de las fracturas vertebrales osteoporóticas. Enfermedad de Pott. Tuberculosis de la columna vertebral. La neoplasia en la que es más frecuente observar fractura vertebral es el mieloma múltiple. Un 55 a 75% de los pacientes con milímetros presentan fracturas vertebrales. En la mayoría de las ocasiones, las fracturas vertebrales del milímetro son indistinguibles radiológicamente de las fracturas vertebrales osteoporóticas.